Bienvenidos a Sala 79. Hoy hablaremos de un momento histórico del siglo XX, porque casi llegando a la última década, ¿no? de este siglo, del siglo XX, hubo un momento en que el mundo volvió a reunirse tras curar las heridas que venían quedando desde la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿no? Que fue ese momento de la caída del muro de Berlín. Un 9 de agosto de 1989 y casi sin mediar violencia, el muro que dividía la capital alemana en dos cayó y el país volvió a ser uno solo y hubo una cuestión de unidad nuevamente en un lugar tan azotado por las guerras, ¿no? y por todos esos problemas postraumáticos de lo que dejó la Guerra Fría también. Fue la noche del 13 de agosto de 1961 que quedó en la historia, ¿no? Cuando los oficiales de la República Democrática Alemana, o sea, sería Alemania del Este, cerraron la frontera y comenzaron con la construcción de un muro. Y en solo 24 horas lograron rodear 160 kilómetros, dividiendo así la ciudad en forma física. Ese primer muro era bastante precario y con los años se fue fortaleciendo. Los alemanes del este le llamaron el muro de protección antifascista. Argumentaban, ¿no?, que deseaban proteger a la gente de los peligros del fascismo que reinaba en Occidente, y en todo caso el muro fue más útil para la República Federal de Alemania, o sea, para la Alemania de Oeste, que para la Alemania del Este. En realidad no era una división para evitar que se colaran ideologías, sino que estaba dirigido especialmente a los alemanes de la zona este que buscaban emigrar hacia Berlín Oeste. Mediante la construcción de este muro se quiso evitar la fuga de habitantes de una zona controlada por la entonces Unión Soviética, ¿no?, a las zonas que estaban bajo dominio de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, cada uno con una parte, digamos, antes que la República Federal Alemana se pusiera de pie, obviamente. Si bien fueron muchas las personas que trataron de pasar desde el este hacia el oeste y viceversa, muy pocos lo lograron, ya que la zona estaba fuertemente protegida por soldados de ambos lados. Se cree que alrededor de 100.000 personas que intentaron cruzar, solo entre 5.000 y 10.000 pudieron tener éxito. Algunos fueron detenidos y otros murieron en su escape. Alrededor del muro de Berlín también existían 31 puestos de control y 186 torres de vigilancia. Y era posible pasar de un lado a otro, pero se requería de una documentación casi imposible de obtener por parte de una persona, digamos, común del lado este, ¿no? Los del oeste tenían facilidades de pasar a la zona este teniendo que solicitar permisos especiales, pero que no eran tan imposibles de conseguir. También, ¿no?, por otro lado, un muro gigante de concreto y que dividía una ciudad era mucha tentación para los grafiteros que estaban en auge en ese momento. Y el lado oeste del muro estaba cubierto en pinturas y arte callejero, mientras que el lado este no tenía nada, solo el color del concreto, lo cual lo hacía mucho más terrorífico, por así decirlo. El muro de Berlín también se transformó en un basural en un momento, ¿no? Si los alemanes del oeste no sabían dónde dejar escombros, los lanzaban por encima del muro, por lo que se transformó en un verdadero basural, y hasta se transformó en una costumbre, ya que claramente nadie iba a ser el que cruzaran, ¿no?, para recoger las cosas. Ahora también, si bien existían 31 puntos de control a lo largo del muro de Berlín, el llamado punto de control Charlie era el más famoso de todos. Este punto estaba en la zona que dividía Berlín Oeste, controlado por los norteamericanos, con el este de los soviéticos. Entonces la caseta de guardia, que hoy se exhibe en un museo, estaba con soldados americanos. Sí, lo mismo, no siempre son los mismos personajes, me parece, para estas situaciones, pero bueno. El muro cayó oficialmente el 9 de noviembre de 1989, pero en la práctica siguió estando presente, ya que el 9 de noviembre de 1989 se cayó. Hay imágenes de la demolición y todo, yo creo que muchos de ustedes la habrán visto, pero los puntos de control siguieron existiendo hasta el julio de 1990, casi un año más, fecha en la que sí se puede considerar que se terminó con la verdadera división, ¿no?, de todo esto.
Eso sí, solo el 30 de octubre de 1990 Alemania pasó a ser oficialmente un solo país. Y en todo evento histórico suele haber una causa, un detonante, ¿no? Lo que no ocurre en la caída del muro de Berlín, porque existía una presión internacional y otros países ya habían abierto fronteras con la República Democrática Alemana, lo que hizo que muchas personas se fueran, no hubo un hecho bélico ni una revolución. En realidad al final fue la propia gente, sus protestas, manifestaciones, lo que provocaron que se abrieran todos los puestos de control ese 9 de noviembre. Y en todo caso de forma pacífica, así que caía la cortina de hierro de esta manera, no como muchos pensaban, sino que cayó pacíficamente. Y a fines de 1991 también se terminaba la Unión Soviética. Fue un final de década, un final de siglo bastante movido para estas situaciones políticas de fronteras y poderes. El muro de Berlín también ha inspirado muchísimas películas, muchísimas series, muchísimas tramas, libros, pero no deja de reflejar lo que es la ambición humana de tratar de controlar los ideales y los pensamientos de cada uno. El muro de Berlín ha caído, pero déjenme decirles, al menos en mi humilde opinión, de que aún seguimos teniendo divisiones en todos lados. No hay un muro físico como lo fue el muro de Berlín. Pero aún tenemos esos muros políticos, burocráticos, que no dejan crecer a la gente. Así que solo fue la caída de un pedazo de pared. Creo que la idea de ese muro aún sigue en muchas personas, más que nada, ¿no?, en esas zonas y en todo en todo el planeta donde se están viviendo situaciones tales como esas. Así que esperemos que no vuelva a suceder. La verdad que era una noticia muy novedosa y la verdad que muchos no entendíamos en ese momento por qué había un muro, y finalmente era solo para dividir a un país que era uno solo. Son todos hermanos, es así y nada más. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.